Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Hola, buenas tardes. Comenzamos con una nueva edición de Distintos Parecidos por el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos de 19 a 20. Hoy vamos a tratar un tema que tuvo que ver repercusión a nivel nacional y también a nivel provincial porque se realizaron las elecciones legislativas, tuvieron sus resultados, finalmente conocimos los resultados y se ha hablado mucho en torno a lo que sucedió en esta contienda, ¿no? Así es, bueno, justamente esa es la intención del día de hoy, poder empezar a desmenuzar los datos y, bueno, empezar a hablar de ganadores, de perdedores, de balances y todo lo que nos dejó la jornada de las elecciones de ayer. Como siempre vamos a tener invitados y vamos a estar presentándolos con el correr de los minutos y vamos a hacer o intentar hacer un análisis lo más completo que se pueda llegar a hacer desde distintas miradas, con distintas posturas para generar el debate, para conocer el análisis justamente sobre estas elecciones y dar a conocer cuál es el panorama para cada uno de los sectores si se quiere. Para empezar a informar, ¿qué te parece si vamos directamente a las placas? Así la gente también empieza a ver en números lo que fue las elecciones del día de ayer. Bien, empezamos con la primera placa que tiene que ver con estos resultados de las elecciones, como lo decíamos recién, legislativas. Senadores nacionales en Buenos Aires, Esteban Bullrich con el 41,36%, aproximadamente unos 4 puntos se le sacó a Cristina Fernández de Kirchner con el 37,27% y Sergio Massa con el 11,33% en el tercer lugar. Ya en el cuarto lugar, Florencio Randazzo, 5,3% en estas elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires. Próxima placa. Bien, ahí tenemos la placa entonces de lo que fue el resultado en las elecciones legislativas en lo que respecta a los resultados provinciales que dejó a Claudia Najul en 45% de los votos, Omar Félix 25,4%, José Luis Ramón, seguramente hablaremos también de lo que se considera el gran ganador de la jornada con el 17,21% y Noelia Barbeito del FIT relegada con un 11,72% de los votos. Bien, ahí justamente los resultados que tienen que ver con estas elecciones y ya empezamos a, por así decirlo, hacer un análisis más profundo con distintos periodistas que hemos invitado. Primero los saludo a Rodrigo Sepúlveda, periodista y docente. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. También está con nosotros Carlos Salvador de la Rosa, periodista del Diario Los Andes. Buenas tardes, gracias. Hola, ¿cómo te va? Y Alejandro Pérez, periodista de La Izquierda Diario. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bueno, comenzamos haciendo una lectura en cuanto, si se quiere, una lectura entre líneas de estos resultados legislativos. Empecemos a nivel provincial. Empezamos con usted, Carlos. ¿Cómo no? A nivel provincial fue bastante, pero bastante diferente lo que pasó en estas elecciones de ayer con lo que fueron las PASO. Generalmente se dice que las PASO son lo mismo, lo que viene después de las PASO, las elecciones generales, son una continuación, una potenciación de lo que pasa en las PASO. ¿Qué podría eso decirse algo así a nivel nacional? Que después lo vamos a ver. Pero a nivel provincial no. A nivel provincial, en las elecciones anteriores se había habido una sorpresa. Esa sorpresa fue el justicialismo, el cual estaba en un pésimo momento. Estaba después de la gobernación de Paco Pérez, que había resultado muy mala, o por lo menos así estaba valorada, y el justicialismo sorpresivamente sacó una cantidad de votos impresionante que estuvieron a 7 puntos del Cornejo, que se suponía que era el Cambia Mendoza todopoderoso. O sea, estuvo cerquísimo. Nadie lo esperaba. Y eso se debió a que hubo una interna democrática muy interesante dentro del Partido Justicialista que hizo competir a gente que pensaba muy distinto. Gente que estaba con el kirchnerismo, gente que no lo estaba, gente de distintas, hubo 3 opciones, las 3 competitivas, y eso generó una buena opción. Pero ahora se dio vuelta todo. Ahora el justicialismo hizo una de las peores elecciones de su vida. Creo que competir a kirchnerista con no kirchnerista, en mi opinión, le sumaba, pero ponerlo todo junto no le sumaba. O sea, la gente no
abrazar a Kicillof con Omar Félix, un periodista conservador, con un muchacho de Cristina Fernández, me parece que fue algo incomprensible tanto para uno como para otro. Usted hablaba justamente, me parece medio un título, decir que la sorpresa fueron las elecciones del Partido Justicialista y a lo mejor no hablar de José Ramón como una de las sorpresas. José Ramón fue algo impresionante. José Ramón es el espacio que tiene cubierto la provincia de Mendoza desde que el PD empezó a defeccionar. El PD, después en la época de la dictadura militar, después de la dictadura militar en el 83, pasó a ser un partido muy insignificante, pudo recomponerse un poquitito con la Convención Constituyente en el año 94, pero después el espacio quedó vacío. Y ese espacio fue ocupado sucesivamente por el Partido Fiscal de Aldo Giordano, por Luis Leiva, por la izquierda del FIT, y ahora por otra persona, como que Mendoza, de su bipartidismo tradicional entre peronistas y radicales, siempre buscara tener una tercera alternativa, y esta vez la ha ocupado con creces José Luis Ramón, que de lejos, no digo que la sorpresa, el gran ganador de estas elecciones, sin lugar a dudas. Pero el gobierno está rechocho, sacó 45-46% de los votos, y no solo eso, que no es tanto, apenas salvó la mayoría legislativa. Lo importante está en que sacó 20 y tantos puntos o 20 puntos de diferencia sobre el segundo. Claro. Eso no ocurría, que yo recuerdo, desde el 85. O sea, es impresionante. Bien, en cuanto y que Ramón tiene que estar saltando en una pata de alegría. Y la niña de la izquierda, si bien no hizo una buena elección y perdió, habrá que hacer una autocrítica que pasó de dejar de ocupar ese tercer espacio, no hizo una elección mala porque sacó más votos que en las PASO. O sea que tampoco tendría... Acá lo único que tienen un problema enorme, que han quedado totalmente descabezados, son los justicialistas. Bien. Que creo que es lógico, porque no hicieron una autocrítica de la desgracia que tuvieron con el gobierno anterior y creyeron que con haber perdido una elección bastaba. No, ellos van a tener que hacer una autocrítica muy seria para ver realmente qué es lo que son, porque hoy nadie sabe muy bien qué son los justicialistas. Bien, ¿y están así realmente, Rodrigo? ¿Vos qué pensás? Porque hoy siguen siendo una fuerza. El gran ganador, a mi forma de ver, es el gobernador de la provincia, que se cargó la elección al hombro, puso en primer plano a todos los intendentes. La candidata Claudia Najul prácticamente no aparecía, no hablaba, o si aparecía a la sombra del gobernador Alfredo Cornejo. Y sí, la sorpresa es José Luis Ramón, y la derrota del justicialismo en estos 20 puntos. Muchos hablábamos entre algunos colegas antes de las elecciones, y se mencionaba a dónde iba a ir un voto crítico más ligado al kirchnerismo y a la izquierda, que podía no acompañar a un conservador de derecha como es Omar Félix. Y creo que eso se notó, evidentemente, y además que no se militó, probablemente, eso seguramente vendrá con una lectura de los días posteriores, la fórmula como debería haber sido, con la unidad que debería haber sido. Eso también se siente en el terreno y en el territorio. O sea, como que no hubo unidad, digamos, si se quiere. Lo hubo formalmente, pero no quizás no en la mística que debió haber tenido. Si hubiera ido Juan y Jofre, probablemente la situación hubiera sido distinta, creo yo. Es una especulación, eso no ocurrió, no. Es que prácticamente algo, digamos, ficticio plantearlo, pero uno lo puede llegar a mencionar. Y creo que Ramón se mete en ese lugar que, como decía Carlos, siempre queda un lugar vacante, y hasta que incluso creo que parte de la ciudadanía de alguna forma da un mensaje a partir de estos candidatos que están un poco sin estructura y que vienen prácticamente, aparecen de la nada, y sin embargo hacen una excelente elección como la de Ramón, que sin duda se instaló como un diputado nacional, viniendo de una ONG con presencia en debates y en situaciones con mucho impacto social. O sea, el tema de la pelea por la tarifa del gas y otros asuntos que ha encarado Ramón lo han posicionado en un lugar, y él además creo que fue muy inteligente a la hora de la campaña, porque hizo una campaña muy extraña, digamos, fuera de protocolo, como aparecía con con el megáfono, con la trazada, la ramoneta, bueno, en fin, creo que generó ahí, por ahí movilizó un sector que no se sentía representado por los partidos tradicionales, y que quizás hay que ver si el FIT ya no es considerado un partido tradicional, y por lo tanto Ramón ocupó ese lugar, y se quedó con eso, porque evidentemente logró 10 puntos más que en las PASO, es muchísimo. Y una, estrategia de todo lo que venías mencionando vos, que vienen desde hace mucho, porque hoy por hoy podemos llegar a pensar que Protectora también era una ONG que podía llegar a ocupar en algún momento algún cargo político,
teniendo espacios mediáticos también, ¿no? Teniendo espacios en radio, en MZ, su espacio en el diario, que evidentemente todo esto sumó y mucho. Lo hace visible, por supuesto, claramente. Para Sumamente. un grupo importante. Bueno, Alejandro, ¿qué análisis hacen ustedes desde la izquierda puntualmente sobre estas elecciones? Para nosotros, o sea, coincido con algunas cosas que fueron planteando en el sentido de la elección que hizo el gobierno provincial, que tampoco fue muy distinta de lo que fueron las elecciones cuando ganó Cornejo. Es decir, en ese sentido, no, si bien creció con respecto a lo que había sido en las PASO, si uno mira del 2015 a estas elecciones, no es que el gobierno haya logrado avanzar sobre nuevos sectores, por lo menos de votantes, o no sustancialmente, lo cual no le quita la posibilidad, como lo vimos al gobernador, si se quiere, más envalentonado con el resultado electoral, sobre todo después de haber ganado en municipios peronistas, claro, o que está gobernando el peronismo actualmente. Pero yo creo que habría que, desde ese punto de vista, matizarlo un poco más desde ese sentido. Y después, sí, notablemente la crisis del peronismo fue el dato saliente de las elecciones. Bien, ¿por qué creen que cambió tanto en cuanto a las PASOs? Porque hubieron varios cambios importantes, lo decíamos recién. José Luis Ramón logra muchos puntos a diferencia de lo que fue en las PASOs, se mete dentro de los 5 bancas que van a tener para formar parte del Congreso de la Nación. ¿Por qué cambió tanto de una elección a otra? Yo creo que el justicialismo no logra la unidad, no tiene liderazgo, y eso en el Partido Justicialista es clave. Digamos, el que lidera ordena, y primero que Omar Félix no logró la elección que él quería, que él pretendía, pero una diferencia que lo ubicara como un claro referente del PJ en Mendoza. Juan Jofré casi le gana la interna, y Jorge Tanús quedó muy lejos, en un tercer puesto muy relegado. La conformación de la fórmula también en un momento, de esos 5 lugares del Partido Justicialista, estuvo fuertemente en crisis en algún punto, porque no lograban ponerse de acuerdo respecto a la figura de Cristina Fernández, de ver cómo se posicionaba el peronismo de Mendoza con respecto a la figura de Cristina. Obviamente el kirchnerismo la tomaba como parámetro, como ejemplo, como líder, y desde el otro sector no se lo veía así. Finalmente, bueno, logró, siendo por ahí quizás una campaña un tanto híbrida, no con la fuerza que se hubiera querido de un candidato que se posicionara de manera más contundente en contra del modelo político y económico, y me parece que eso al final le terminó jugando en contra, fraguando los votos. Hay siempre como una figura que estaría buscando la provincia de Mendoza. Yo me acuerdo que eso fue Nicolás del Caño hace un tiempo atrás, hace 4 años, una persona que montones de pibes que yo conocía que no tenían la menor ideología similar al trotskismo o a sus ideas. Lo votaban porque le encantaba la frescura, le encantaba eso de que iba a cobrar un sueldo. Igual un docente. Igual un docente, eso le encantaba. Bueno, acá pasó lo mismo en las PASO con la figura de Juan Jofré. Hay montones de. Juan Jofré tuvo una sola campaña, efectivísima. Yo, discutan lo que discutan, yo soy de Cristina y yo lo que quiero es que gane Cristina. No me importa nada, que gane Cristina. Pero lo dijo de una forma tan simpática, tan espontánea, que Juan Jofré, incluso yo estoy seguro que hasta gente que ni siquiera es totalmente cristinista lo votó. Fue una figura espectacular la de Juan Jofré, impresionante, casi arrasa en una provincia que no es kirchnerista, casi arrasa en las elecciones. Omar Félix ya 1 hora antes estaba reconociendo que en una de esas perdía en las PASO. Y ahora apareció Ramón, que es una ideología absolutamente contraria en todo aspecto a Juan Jofré, una cosa distinta, pero que es fresco, es audaz, es simpático, es excéntrico, rompe de alguna manera algunos esquemas de una política un tanto previsible y aburrida como la mendocina. Claro, justamente. Los candidatos, los spots publicitarios de Félix era para que yo estoy buscando al publicista para suicidarlo, para asesinarlo. Eso es terrible. Y lo del radicalismo, salvo que era una sola cosa, el Cornejo soy yo, el Estado soy yo y nada más. O sea, claro, sí, fue muy claro en cuanto a la publicidad. Antes de que contestes, tengo que ir a un corte. Voy a darte tu espacio de vuelta del corte, pero tenemos que hacer un corte porque el tiempo en televisión es tirano. Te pido disculpas, así que vamos a un corte y enseguida volvemos con distintos parecidos.
segundo bloque de Distintos Parecidos. Seguimos debatiendo y charlando sobre las elecciones legislativas que pasaron justamente en el día de ayer y nos quedamos con una pregunta pendiente que se la vamos a repetir, Alejandro, el tema de por qué o cómo se dio este cambio importante en cuanto a los números de las elecciones pasos a las elecciones definitivas. Pasamos como no te queremos dejar sin la palabra. No, gracias. No, con respecto a los cambios, me parece que el crecimiento de Protectora, un poco tomando lo que decía Carlos recién, tiene que ver con este espacio que ocupan otras fuerzas en el régimen político mendocino. Es decir, Mendoza siempre tuvo un bipartidismo relativo, que fueron ocupando alternadamente distintas variantes. Entonces, en ese sentido, el fenómeno de Protectora no es muy novedoso, en el sentido que siempre surgen este tipo de fuerzas electorales que después hay que ver si se consolidan como fuerzas electorales o llevan otro curso, que un poco para responderle también, eso me parece que es la diferencia con Nicolás del Caño en su momento, porque lo habías comparado un poco, en el sentido que el Frente de Izquierda, si uno toma desde su conformación en el 2011 y particularmente tomando como punto de partida las elecciones del 2013, cambió totalmente el país. Es decir, bajo gobiernos peronistas, bajo gobiernos de Macri, con dos gobernadores distintos. Sin embargo, el Frente de Izquierda se ha consolidado como una fuerza política con determinado caudal electoral, con sus vaivenes obviamente, pero determinado caudal electoral, y como una fuerza social también, más allá de la política, si se quiere, superestructural o de la legislatura, que es un poco lo que hay que ver que pasará con Protectora. Bien. Y después particularmente con respecto al peronismo, para mí también influyó mucho, no solamente la candidatura de Félix, sino también el rol que ocupó el peronismo en el primer año del gobierno de Cornejo, en donde fue parte de la gobernabilidad o una oposición, si se quiere, más complaciente, o determinados sectores del peronismo que también fueron haciendo que no pueda ser una fuerza de oposición hasta el final del gobierno provincial. Bien, son los tres periodistas. Me gustaría hacer una pregunta un poco más del rol periodístico. ¿Cómo se debería titular una nota en este caso? Y me gustaría poner algunos ejemplos. Por ejemplo, derrota del Partido Justicialista o victoria de el Frente Cambia Mendoza. ¿Cómo se lo puede llegar a titular? ¿Se apunta al ganador o se apunta al gran derrotado de la jornada de ayer? Yo creo que el ganador es el gobernador de la provincia, que se cargó la elección al hombro, porque el justicialismo viene de perder 7 elecciones en el 2015. O sea, hubiera sido la noticia si el justicialismo hubiera logrado revertir de alguna manera. Por ejemplo, si hubiera colocado 2 legisladores nacionales, podría haber sido un título más partido, más ecuánime, pero yo creo que el gobernador se cargó la elección al hombro e incluso tengo para mí que Alfredo Cornejo quiere ir por la reelección y por eso hizo lo que hizo en la elección y por eso, él aparecía como plebiscitando su gestión. Y él en persona, no a través de otros, sino él. Y también los intendentes, porque jugaron un rol muy importante. Todos los intendentes de Cambio Mendoza se pusieron al frente de la campaña. Godoy Cruz, el intendente, por ejemplo, de Capital, de Guaymallén, todos aparecían en primera persona pidiendo el voto, siendo que ellos no eran los candidatos. Claro. Así que entiendo que sin duda el que ha salido, sobre todo por lo que decía Carlos, una diferencia de 20 puntos con el segundo, que es el Partido Justicialista, es mucho. Sí, es mucho. Tuvo una gran bronca, o sea, un triunfo nada azucarado en las elecciones de las PASO, no le gustó nada. Claro. Haber ganado por 7 puntos no le gustó nada. Y Cornejo, yo no sé si puede, la reelección no sé cómo lo va a lograr, aunque es cierto que su meta única es lograrla. Ha hecho de todo para lograrla. De todo, se habló con todo el mundo por debajo, conversó con constitucionalistas, negoció con peronistas, hizo de todo. Pero no creo que la pueda lograr, pero también tiene una obsesión, como que él quiere mantener el poder hasta el último día y como que tiene miedo que se lo quiten. Es muy celoso en eso, tremendamente obsesivo, entonces quiere mantenerlo, ahora con 20 puntos. El título es Cornejo, el gran ganador de la jornada, claro, y Ramón la sorpresa. El peronismo yo no lo pondría en el título. Ahora, con respecto a esta sorpresa que acabas de mencionar, y volviendo nuevamente a la figura de Ramón, ¿cuál consideran que puede llegar a ser su postura con respecto al gobierno actual? ¿Será un partido funcional al gobierno actual o no? ¿Cómo lo...? Yo creo que está por verse eso. Incluso
Protectora fue mutando su discurso durante todas las elecciones, sobre todo antes de las PASO y de cara a las elecciones de octubre, sobre todo para mí cuando tuvo que empezar a responder sobre determinadas cosas, sobre qué harían ellos, qué votarían, sobre determinados temas, que algunos eran acompañando al gobierno y otros de manera opositora. Entonces eso está por verse. Yo creo que por el espacio que ocupa, por lo que han dicho sobre un montón de cosas, pueden llegar a terminar más cercanos al gobierno provincial en un montón de cosas, en otras no. Está por verse porque aparte también está muy centrado en la figura de Ramón, pero después para abajo, sobre todo los legisladores provinciales que ingresaron, es un abanico que va desde gente como Bonarrico a sectores más o menos progresistas o más o menos conservadores. Entonces hay que ver qué síntesis pueden lograr de eso. Bien. ¿Tienen más o menos una postura similar? Dos, problema, la gente de este señor puede, vamos a ver cuáles son las posiciones que tiene, pero la realidad concreta es que lo que se esperaba, y yo esperaba, era que en estos 2 años Cornejo iba a tener, con un resultado similar a las PASO, una oposición justicialista que se iba a vengar de lo que Cornejo le hizo a Pérez, que lo obstruyó durante todos los últimos años. En realidad lo obstruyó los 4 años. Porque tenía yo digo, con los números anteriores de las PASO, la mayoría legislativa la perdía Cornejo y le quedaba en manos del justicialismo la posibilidad de decidir. Ahora no, el justicialismo se transformó en la nube de Úbeda y Ramón tiene la llave. Porque si bien en diputados la mayoría legislativa la sigue manteniendo Cornejo, en senadores no. O sea que Ramón tiene la llave, o sea que creo que hoy en adelante todas las flores, regalos del Día de la Madre, del Padre, todos van a Ramón. Para Ramón. Ese muchacho tan bueno, según los radicales que están por ahí, que siempre nos pareció muy simpático. Todos van a tratar de seducir a Ramón. Bueno, pero Sí. ahora también la mayoría está en función de algunos aliados que tiene el gobierno provincial en la legislatura, como el Frente Renovador y el Partido Demócrata, entonces como que en ese sentido no creo que cambie mucho. No creo que cambie mucho. Sí, estaba incluso volviendo a lo que decían antes, para mí hay que ver también cuánto quiere avanzar el gobierno con este resultado, que como decía al principio, es un resultado importante desde ya, pero los 20 puntos de diferencia que le saca el segundo tienen más que ver con la crisis del peronismo que con un crecimiento exponencial del gobierno provincial. Entonces hay que ver si eso Cornejo lo toma como una vía libre para avanzar, ya sea con la reforma de la Constitución o incluso con políticas más que tienen que ver más con el autoritarismo que lo caracterizó al gobernador, que van desde cerrar paritarias por decreto hasta la imputación a legisladores de izquierda, que son cosas que por ahí no tienen mucho que ver con el consenso que ha logrado el gobierno, es decir, el 46% que logró el gobierno en estas elecciones no se expresa en consenso social para llevar adelante determinados ataques, que eso hay que ver hasta dónde lo quieren llevar adelante. La reforma va a tener que hacer una elección el año que viene para hacer una reforma, una elección de constituyentes. La gente lo va a matar, no creo, sinceramente. Es muy difícil. Lo que pasa es que cada gobernador que llega a la mitad de mandato sabe que no tiene la reelección y eso casi necesariamente lo hace entrar en una crisis, porque además empiezan a aparecer los otros precandidatos que se empiezan a probar el traje. Claro. Habría que ver en ese sentido si Mendoza no necesita ya una reforma de la Constitución que por lo menos le dé la posibilidad de una reelección al gobernador, porque esto en los hechos es lo que termina pasando, o sea, que termina la mitad del periodo y lo que va restando ya, el gobernador que está ya sabe que tiene fecha de vencimiento, entonces también eso genera actitudes casi siempre al interior del propio partido gobernante. Claro, exactamente. Él tiene la posibilidad o está buscando por lo menos generar ese espacio en un futuro. Antes de continuar, tenemos justamente una llamada telefónica con Daniel Lipovetsky, es diputado nacional del PRO. ¿Qué tal, Daniel? Te saluda Gastón Lucero, Marcelo Sastre y con algunos invitados aquí en el estudio. Buenas noches. Buenas noches, Gastón, Marcelo y todos los demás. ¿Cómo están? Bien, queríamos preguntarte sobre el análisis que haces vos en cuanto a las elecciones a nivel nacional. Bueno, mirá, yo creo que hizo una gran elección, es la primera fuerza nacional, 42% de los argentinos
acompañaron este proceso de cambio que se inició cuando eligieron a Mauricio Macri presidente en el 2015 y están viendo un gobierno que está siendo capaz de poder lograr esos cambios que la gente realmente decidió instrumentar a partir de su voto cuando eligió a Mauricio presidente. Parece que esta es la clave. Muchas veces ha habido otros candidatos, otros presidentes que fueron electos con esa vocación de cambio y luego la gente se desilusionó rápidamente porque no veía esa vocación de cambio y hoy creo que la gente está viendo un gobierno que tiene la vocación de transformar un país que realmente tiene serios problemas y que hay mucha gente que la viene pasando mal hace mucho tiempo, ¿no? Entonces desde ahí me parece que el voto nos acompañó en este proceso, además de que en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, del otro lado teníamos a la expresidenta Fernández de Kirchner, que representaba a quien gobernó 12 años la Argentina y no resolvió ninguno de los graves problemas que tiene este país, sobre todo lo que tiene que ver con los problemas sociales y la pobreza, ¿no? Bueno, en cuanto a las provincias, si uno se pone a hacer el análisis, hay varias provincias que por lo general son provincias justicialistas, como puede ser el caso de La Rioja, también Salta, Jujuy, elecciones que se han trasladado y no se ha visto solamente en Buenos Aires, sino que también se ha llevado al interior del país. También el caso de Mendoza, que ya venía manteniendo un gobierno de Cambia Mendoza, justamente, pero que ha ido ganando espacio en otras provincias que por ahí no lo tenían, ¿no? Sí, la verdad que es así. Yo creo que tiene también que ver con que la gente se está produciendo un cambio en general, la gente está queriendo otro tipo de manera de hacer política, de esa política tradicional de que muchos tenías al político que le hablaba desde arriba de un atril, desde un pedestal y la gente tenía que escucharlo. Hoy cambiemos en ese sentido, mostrando una manera distinta de diálogo, de buscar, digamos, el diálogo de igual a igual, de escuchar a la gente en los timbreos como lo venimos haciendo. Y además me parece que la gente estaba cansada de que le mientan, ¿no? Así como le mintieron durante tantos años con que teníamos menos pobres que Alemania o que se podía comer con 6 pesos. Bueno, me parece que en ese punto hoy tenés un gobierno que te dice las cosas como son, que te dice que somos conscientes de que hay gente que la está pasando mal, que esto es un proceso paulatino, que hay que ir transformando de a poco, que está haciendo un gradualismo, que no busca, digamos, medidas de golpe que de alguna manera puedan haber afectado a toda la población, que destina más de 7 pesos de cada 10 que gasta el Estado en destinado de inversión social. Me parece que son todas las cosas que la gente valoró y en las provincias como La Rioja, donde tenías un candidato que representaba todo lo anterior, como Menem, o en otras provincias como Jujuy, por ejemplo, donde teníamos candidatos que acompañaban el cambio que viene haciendo el gobernador Morales, como la diputada Burgos. Me parece que también se vio reflejado ese resultado, ¿no? Bien, Daniel, quería preguntarte 2 preguntas en realidad. En primer lugar, consultarte si considerás que estas elecciones legislativas son en algún punto un plebiscito para medir también la gestión del gobierno actual, y también preguntarte acerca del rol de los medios y del manejo de la información, tanto por situaciones como cómo se trató la situación de Santiago Maldonado, y también situaciones como por ejemplo la suba de la nafta, que bueno, muchas personas ya se están quejando porque recién hoy sale a la luz esta noticia. Preguntarte sobre esas 2 cosas, también sobre el rol de los medios y el manejo de la información. Mira, yo creo que el rol de los medios siempre es un rol importante, ¿no? La información es clave para todo gobierno, para poder transmitir lo que hace. Me parece que igual ha ido cambiando, ¿no? Estamos en un proceso de cambio. Hoy la gente está mucho más informada a través de las redes sociales, cosa que también es cierto que es otra manera de hacer la política. Hoy ya es muy difícil que la gente no se entere de las cosas que pasan. Y me parece que en ese punto tenemos un gobierno que, bueno, como hoy lo hizo, está en conferencia de prensa, permanentemente está en contacto con el medio de comunicación. Por lo tanto, me parece que influye. Ahora, vinculado con el tema del rol a la desaparición y luego aparición de la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado, de por sí muy lamentable. Creo que se han dicho muchas barbaridades, la verdad que sobre todo, no tanto de los medios, ¿no? Sino me parece que sobre todo de muchos representantes de la oposición que, digamos, sin tener información de la causa, sin dejar que la justicia investigue, empezaron a elaborar teorías todas justamente para tratar de vincular al gobierno con esa desaparición. Y me parece que es un error, sobre todo porque creo que en una campaña electoral como la que acaba de terminar, había muchos temas para discutir en los medios de comunicación. Podíamos discutir la economía, podíamos discutir la seguridad o la inseguridad,
Bueno, un montón de cosas que se pueden discutir en una campaña electoral, pero justamente la desaparición de un joven como Santiago, a veces que había que dejarlo fuera, y un poco creo que también el voto del día de ayer fue un poco eso, ¿no? Un repudio a todos los que quisieron hacer política a cualquier precio, inclusive mintiéndole a la gente con una cuestión tan preciosa como es la vida de un joven, ¿no? Daniel, la importancia de la mujer en la política y en el caso de María Eugenia Vidal, me gustaría saber cómo ustedes están valorando la presencia de esta referente que tienen y que realmente se ha mostrado muy fuerte y que ha logrado una gran cantidad de votos a partir de su imagen. Mira, la verdad que la conozco a María Eugenia hace muchos años. Yo estoy en el PRO desde el año 2002, 2003, casi desde su inicio. En ese momento era Compromiso para el Cambio. Ya María Eugenia estaba acompañando a Mauricio en ese proceso, primero como diputada de la ciudad y luego ya después como ministra de Desarrollo Social y después como vicejefa de gobierno y luego, bueno, ahora como gobernadora, y siempre ha sido una mujer muy trabajadora, luchadora, con una gran conciencia social, y la verdad que eso es lo que estamos disfrutando hoy, pues yo soy bonaerense igual que ella, estamos disfrutando hoy los bonaerenses, ¿no? Una gobernadora que está dispuesta a luchar para sacar una provincia que realmente está muy golpeada, ¿no? Con una de gobiernos del peronismo que realmente dejaron a la provincia devastada, sin obras de infraestructura, con graves problemas sociales, con graves problemas en la educación. Si uno recorre realmente la provincia se encuentra con realmente problemas en cada cuadra, ¿no? Desde la falta de cloaca, la falta de las calles asfaltadas, bueno, un montón de cosas que realmente la gente sufre día a día, y por eso, y con gobernadores que nunca defendieron la provincia, porque de alguna manera eran sumisos al poder central, ¿no? Del gobierno nacional, como Scioli, por ejemplo. Y en este marco tenemos una gobernadora que realmente se ha puesto la mochila de defender a los bonaerenses, incluso ahora también defendiendo la necesidad de reformar, de modificar lo que tiene que ver con el fondo conurbano bonaerense, y por otro lado también que se ha puesto a luchar contra las mafias, ¿no? Realmente me acuerdo cuando era la campaña se decía que María Eugenia necesitaba un GPS para conocer la provincia. Bueno, en realidad el GPS ya lo tiene, es el GPS para determinar dónde están las mafias de la provincia y el narcotráfico, que es ella la que está luchando muy fuertemente para lograr erradicarlas, ¿no? Y el caso del Pata Medina, sindicalista de la UOCRA de La Plata, fue un ejemplo muy claro, ¿no? Una persona que realmente había afectado no solamente el funcionamiento normal de la zona de construcción, sino que había transformado La Plata en la ciudad con menos permisos de construcción en toda la provincia de Buenos Aires, porque nadie quería construir ahí, con lo cual terminaba perjudicando justamente a todos los obreros de la construcción y toda la economía de los sectores más vulnerables. Así que me parece que eso es lo que valoraban los bonaerenses, y por eso también acompañaron a los candidatos de María Eugenia, que fueron Esteban Burrich y Graciela Ocaña, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Daniel. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y un saludo a todos los mendocinos. Bien, ahí pasaba Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, que nos contaba un poco lo que es la contienda a nivel nacional y algo que va a repercutir seguramente aquí en la provincia de Mendoza y que tiene que ver mucho con esto. Otro de los grandes vencedores a nivel nacional, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una de las preguntas es el rol de los medios de comunicación en la campaña. Creo que este gobierno tiene sin duda un respaldo del 99% de los medios de comunicación, lo que hace que, entre otras cosas, se produzcan situaciones lamentables en el tratamiento periodístico, como lo mencionó el legislador. Yo pienso en sentido contrario sobre Santiago Maldonado. Tal es así que la familia tuvo que hacer una página web para desmentir operaciones de prensa. ¿Es responsabilidad del gobierno? Por supuesto, porque la causa está titulada como desaparición forzada en un operativo de la Gendarmería Nacional en el pull-off de Cuyamén. Un operativo ilegal porque el juez Otranto no había ordenado el ingreso al lugar. Entonces me parece que por ahí obviamente se desvía la atención, se pone el foco en los mapuches, en si son la reencarnación de Al-Qaeda en la Argentina, si tienen contacto con la FARC. O sea, se genera una cantidad de barbaridades que a veces, bueno, frente a un público que por ahí no está tan dispuesto a escuchar versiones que tengan que ver con la realidad, se deja llevar por esas operaciones. Un diario nacional llegó a decir que había un pueblo en Entre Ríos donde había muchos Santiago Maldonado. Realmente creo que el tratamiento ha sido espantoso por una falta de respeto y una falta de humanidad hacia la familia, claro, tremendo, que ha llevado, como te digo, que la familia tenga que hacer una página web
para dar a conocer a través de comunicados lo que piensa Lo y oficial, siente digamos. sobre la causa, sobre el expediente, sobre lo que está pasando. Y evidentemente las pruebas lo dirán, pero es muy sugestivo que 5 días antes de una elección aparezca un cuerpo que aparentemente Eso sí es en un sugestivo, lugar ¿no? absolutamente sospechoso. Sí, bueno, sería muy sano que los peritos que están trabajando en el cuerpo de Santiago Maldonado puedan determinar preguntas que nos hacemos todos los argentinos, ¿no? La fecha de la muerte y por qué murió. Bien. Bueno, antes de continuar, vamos a tener que ir a un corte. Sí, y también si querés podemos llegar a dejar planteado Sí. con qué vamos a retomar después, porque la otra parte de esa misma pregunta era justamente acerca del tratamiento de la información, de, por ejemplo, ahora que hay subas de nafta, que vienen justamente ahora. Claro. Bueno, Los Andes ¿cuál lo es el tituló panorama? eso. Así que vamos al Estaba. corte y después seguimos Dale. con eso, si te Vamos, parece. vamos a un corte en distintos parecidos, enseguida regresamos. Tercer bloque en distintos parecidos. Seguimos por el canal 30 de la televisión digital abierta, señal U. También por el canal 22 en Supercanal Digital HD. Nos pueden ver en vivo también en www.unidiversidad.com.ar. Nos vamos a meter con las redes sociales porque es un tema que se ha hablado y mucho, tanto en las redes como en Twitter, como en Facebook. Pero nosotros nos vamos a referir a Twitter. Vamos a leer algunas placas con lo que la gente va opinando. Bueno, finalizaron las elecciones de 2017, así que a limpiar la ciudad de toda la propaganda política que nos dejaron, dice esta persona. Acá se refiere, dice, todos tienen derecho a opinar, sean pavadas, buenos análisis, sagrado de heridas, etc. Siempre con respeto, sin desprecio. Elecciones 2017. Ayer el partido intransigente fue como Islandia entrando al Mundial más o menos. Pone, bueno, bien, un poco de humor. El título debería haber sido Cambiemos, arrasó en Mendoza, Ramón dio el batacazo, cayó el PJ y murió el FID. De nada, dice esta persona. Gracias Dios, terminaron las elecciones y la mentira y cinismo de campaña, ahora hagan algo, dice esta persona. Elecciones legislativas, en una sociedad machista, 2 mujeres se pusieron la campaña al hombro, Vidal y Carrió, felicitaciones. También esta persona haciendo un análisis, la gente también opina en las redes y por ahí algunos toman con humor, otros son más directos y más... Obviamente, como todos, es el reflejo de sociedad, así que así es. Bueno, vos tenías justamente había quedado una Sí, pregunta. había quedado una pregunta bollando que en realidad no sé si queremos hablar del tema porque un poco nos malpega a todos, pero Sí. bueno, la pregunta es, ahora que terminaron las elecciones, ¿se vienen nuevos aumentos? Ya se vinieron en realidad, ya se vino uno, pero ¿se avecinan más? Les decía que los Andes hoy lo titula, los aumentos que vienen, ámbito también, o sea, se sabe, ya ha sido anunciado, está programado el aumento de la tarifa de la luz, del gas. Hoy aumentó entre un 9 y un 12% el combustible. Hay que ver de qué forma se traslada eso a los alimentos, que es lo primero que ocurre cuando aumenta la nafta generalmente. En referencia al tratamiento de los medios de comunicación, a mí me gustaría hacer una pequeña observación respecto de cómo cuando los medios de comunicación tienen una afinidad ideológica con el gobierno de turno, acepta determinadas cosas que en otro momento critica y hasta deplora de una manera a veces exagerada, ¿no? Y en este caso, bueno, los aumentos pasan como si nada. Si pasa y siguen los aumentos. Yo creo que lo extraordinario de este momento político y social es que todo se dice, todo está a la vista, como bien decía Lipovetsky, todo está expresado. Sin embargo, entiendo yo que una parte del pueblo argentino ha votado en contra de sus propios intereses, los trabajadores, por ejemplo. Por ejemplo, Ramón expresa de alguna manera un sector de la sociedad argentina que a lo mejor no es antioficialista, Claro. pero que sin embargo está enojada con el aumento. Claro. O sea, porque el gran clima que logró que Ramón apareciera de la nada, porque si no el FIP iba a ser seguro, lo que se impone es que apareció diciendo yo soy el que lo defiendo, aparecía... Claro, el bolsillo de la familia, Claro, ¿no? aparecía Así decía. con una bocanilla de gas, diciendo yo lo defiendo, o sea, que evidentemente la gente sabe que ahora va a tener que pelear a través de como sea para evitar que los aumentos sean excesivos, porque bueno, ahora este gobierno tiene poder para hacer muchas más cosas de las que tenía hasta ayer. Y hay que ver también de qué forma lo puede defender, porque un legislador nacional de una provincia como Mendoza, Obvio. ¿qué tanto puede hacer para frenar un aumento, digamos? O sea, convengamos que son políticas del gobierno nacional o del gobierno provincial, en el caso, por ejemplo, del boleto local. Entonces, también hay que ver ahí cuánto se dice en campaña que después se pueda cumplir, porque no es rol del legislador nacional, concretamente, tampoco es.
No, incluso en ese sentido me parece que definitivamente de acuerdo con que se vienen no solamente nuevos aumentos, sino nuevos ataques. De hecho, el presidente hoy, creo que fue hoy que amaneció diciendo no hay que tenerle miedo a los cambios, anunciando hacia dónde va, que antes de las elecciones lo de la reforma laboral decían sí, pero sin dar muchas explicaciones sobre qué implica la reforma laboral, mientras hay todo un sector de empresarios que reclaman una reforma laboral más tipo a la de Brasil, que es brutal con respecto a los intereses de los trabajadores. Y ya sabiendo eso, incluso para echarlo con la pregunta de los medios de comunicación, ya sabiendo eso, podría haber sido una buena discusión de campaña, que todos los candidatos se pronunciaron sobre los debates que ya sabemos que se vienen, es decir, cómo votarían en el Congreso sobre la reforma previsional, la reforma laboral que se viene, los nuevos tarifazos, porque está más que claro que se vienen, para mí, montados sobre un envalentonamiento del gobierno. Una cosa cortita, que si me permiten decir, por la entrevista de recién, diciendo que el voto al gobierno era un voto castigo a los que nos movilizamos por Santiago Maldonado, me parece una falta de respeto, y también parte de ese envalentonamiento del gobierno que permanentemente mide sus acciones en función de focus groups o de encuestas sin ver mucho más allá, cuando justamente, bueno, lo decía Rodrigo recién, el gobierno fue el primero en mentir, el primero en encubrir, y hoy sale con declaraciones triunfalistas sobre la base de lo poco que dijo el juez de la causa, que bajo ningún concepto descartan todas las hipótesis y dudas que tiene la familia. Ahora no parece que haya habido ninguna correlación. Me parece a mí, de acuerdo a los datos, Santiago Maldonado es una historia compleja, difícil, que todavía no tiene respuesta, pero que va por un andarivel. Yo creo que la gente votó, y el tema de Santiago Maldonado sin no tenerlo en la cabeza. Claro. Creo que fueron dos cosas distintas. Pero es que Santiago Maldonado mañana empieza de nuevo a hacer tema y va a hacer tema durante mucho tiempo más. Pero en las elecciones no influyó Santiago Maldonado. No, pero justamente lo que decía es que fue el gobierno el que estuvo especulando hasta último momento electoralmente con el caso de Santiago Maldonado. Incluso fue Quien público. especuló perdió porque no le sirvió para nada. Incluso fue público que la mandaron a callar a Carrió después de la frase de Walt Disney en TN, todo. Es decir, el gobierno que de esa manera piensa los problemas, es decir, en función de impactos electorales, de focus group, de humor social. Y seguramente lo de la reforma, por eso también no estuvieron en el centro de la campaña las grandes reformas y discusiones que se vienen para el año que viene. Me quiero quedar con un concepto que justamente mencionabas vos, Rodrigo, el tema de que el 99% de los medios, no sé si dijiste 99 o más, casi un 100% se podría decir de los medios, que son funcionales al gobierno de turno. Para mí, absolutamente. Eso es lo que vos pensás. ¿Vos qué pensás, Carlos? Yo pienso que no. O sea, pienso que hay diferencias de todo tipo en el... Lo que pasa es que, bueno, de acuerdo a quien tiene una concepción totalmente enfrentada con este gobierno, todo aquello que difiere de su concepción está dentro de este gobierno. También pasaba en el gobierno anterior. Cristina Fernández de Kirchner pensaba que todos los todos los medios que no estuvieran de acuerdo con ella, que para ella eran todos menos lo que ella tenía, estaban en contra. Pero eso yo veo que no, yo creo que hay diferencias muy significativas entre, qué sé yo, había gente que estaba, por ejemplo, en contra de Cristina Kirchner en su momento, muy duramente, y que ahora están totalmente divididos entre sí. Nelson Castro, Jorge Asís, Julio Bárbaro, la gente que está muy a favor del gobierno, como algunos miembros del Diario de la Nación, o también de Clarín, algunos. O sea, como que hay muchas diferencias, o sea, que antes no había. Pero bueno, eso son sutilezas. Los medios no creo que determinen la realidad, sino una parte nada más. Sí. Creo que el gobierno anterior consideraba los medios más significativos de lo que son, pero bueno, esa es una discusión secundaria. Hoy en día lo cierto es que tenemos unas elecciones nuevas y un nuevo país empieza desde hoy, muy diferente al anterior, porque ahora sí que va a tener poder el gobierno de Macri, y ahora lo vamos a poder ver. Un tema que me interesa muchísimo es lo que ustedes decían, lo de la reforma laboral. Macri, a diferencia de Temer. Macri, a diferencia no solo de Menem, sino de Alfonsín y de la Rúa, no quiere tener una posición quiere tener su propio sindicalismo. No quiere ser antisindical como... Quiere tener su propio sindicalismo, que no va a ser el sindicalismo de ustedes. Sí, de hecho está haciendo acuerdos y va a hacer acuerdos sectoriales. No va a plantear una reforma como la Alianza, probablemente... Ni lo de Brasil. Ni lo de Brasil. Va a ir por acuerdos sectoriales porque
el sindicalismo y en la Argentina y el sector trabajador, digamos, uno puede verlo ahora medio dormido, pero es un sector que tradicionalmente, históricamente ha sido muy combativo, muy difícil. Y se logró, entiendo yo, en los últimos años una cierta... Bueno, por ejemplo, el empresariado especulaba y siempre horadaba la gestión anterior, poniendo como ejemplo de por qué tenía que pagar $18 un obrero por hora en la Argentina y pagarlo 10 en México. Por ejemplo, Techín. Bueno, lo que quieren lograr ahora es que todos cobren $10 en México y en la Argentina. Hay que ver de qué forma lo hace el gobierno. Va a tener su sindicalismo, va a tener sus gobernadores peronistas, va a tener su intendente. Claro. Este gobierno va a tener muchas... Ustedes van a estar en contra. Claro. Seguro, lo que expresan. Sí, claramente. Pero va a haber una nueva mayoría acá muy interesante y muy contradictoria, porque muchos están diciendo es muy feo caminar por las piedras y queda mucho tiempo sin poder. No vaya a ser que hay un montón de gobernadores peronistas impresentables que esos se van a aliar con el gobierno, no te quepa la menor duda. Rodríguez Sá, Urtubey. Todo eso se van a aliar totalmente. Y el sindicalismo ya hay un sector que ya está con el gobierno. O sea que va a ser interesante ver cómo se puede hacer una reforma sindical que no sea como la de Brasil, pero que acepte alguna parte del sindicalismo y otra no. Va a ser muy interesante. ¿Y cuál va a ser la capacidad de resistencia hacia eso? Interesante. Habrá que ver cómo resulta esto. No, una de las cosas que iba a decir, que una de las cosas sobre las que quieren avanzar es que haya convenios no por ramas, sino por empresas, que eso es parte de la reforma que se hizo en Brasil y que eso ataca directamente los derechos de los trabajadores, en primer lugar porque va hacia degradar considerablemente las condiciones de trabajo de los que trabajan en pymes o en pequeñas empresas, y después también, y por esa vía, bajar las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores, que ya lo están negociando con la complicidad de la burocracia sindical, pero que es un ataque... es mucha plata. ¿Cómo? Sí, claro. Lo de la obra social es mucha plata. 8.000 millones. Cristina se lo quitó, este se lo devolvió. O sea, Claro, con eso... pero es un negocio de la burocracia sindical, El es sindicalismo decir, los que empresario. manejan las obras sociales, la claro. burocracia sindical, y el ataque va a ser para el conjunto de los trabajadores, fundamentalmente para los que hoy ni siquiera están sindicalizados. Yo no me olvido nunca una frase de Jorge Traca que dijo: hay que entender al que despide. Si el Ministerio de Trabajo te está diciendo eso, vos cuando te sentás en una paritaria ya sabés Bien. de qué lado está el ministerio. Bien. Bueno, quería agradecerles a Alejandro, gracias. Rodrigo, también Carlos. Bueno, Marcelo, nos tenemos que despedir. Nosotros ya Hemos llegado al final, lamentablemente. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias por haber venido hasta acá A ustedes por la invitación. y haber compartido Muchas este debate. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 con otra edición de Distintos Parecidos, ya con Fernanda Oviedo seguramente con nosotros, y vamos a estar debatiendo sobre algún otro tema. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.